Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero que me escuchen bien. Sí, sí, profe, se escucha bien. ¿Qué dicen? Eh, bueno, estaba esperando a ver si sumaba alguien más, pero ya son y 35, así que podremos ir arrancando. Bueno, esta materia es Introducción a la Contabilidad. Habrán visto. Antes de comenzar con el temario de lo que nos corresponde para esta semana, primero me gustaría dejar aclaradas algunas condiciones de cursado de la materia, y bueno, para que quede todo bien claro de entrada, cómo va a ser la modalidad de los exámenes, digamos, y la promoción, etcétera. Es similar a otras materias, obviamente, que más o menos se utiliza el mismo mecanismo. Así que un minutito y voy a dar un minuto más por las dudas, quieren ingresar alguien más y arrancamos, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a arrancar entonces. Bueno, les decía antes de comenzar con los temarios, me gustaría explicarles un poquito el tema de cómo vamos a trabajar con los exámenes, las promociones, etcétera, que, como le dije recién, es la misma metodología que seguramente aplicará en otras materias. Bueno, vamos a tener dos parciales. Ustedes deben haber visto el cronograma ahí de la materia. Vieron que la semana pasada, cuando se publicó la semana de bienvenida, ahí está publicado el cronograma. Bueno, ahí en el cronograma ustedes habrán visto que tenemos dos parciales, que ya con fechas establecidas, y recuperatorios. O sea, vamos a rendir el parcial uno. Ahora déjenme ver en qué fecha es, que tengo abierto justo aquí el campus. Tenemos el parcial número uno. Va a ser el día 30. Bueno, el día 30 en realidad se publica el día 30 y el parcial 2 se publica el 30 de septiembre, ¿no? Y el parcial 2 se publica el 4 de noviembre. ¿Cómo es la metodología? Yo les publico el parcial, ustedes tienen 2 semanas para responderlo, ¿sí? O sea, siempre se da 2 semanas de plazo, siempre se publica un día lunes y de ese lunes tienen un plazo máximo de 2 semanas para responder el parcial, tanto el parcial uno como el parcial 2. Por ejemplo, el parcial uno ustedes lo van a encontrar publicado, como les dije recién, el 30 del 9 y bueno, y van a tener plazo hasta, digamos, 2 semanas posteriores para poder entregar. Y el parcial 2 también con la misma metodología, publicado el 4 del 11 y 2 semanitas, o sea, hasta el 18 seguramente serían 2 semanas, van a tener plazo para poder entregar. Los parciales generalmente son a desarrollar, o sea, digamos, se publica el enunciado con teórico, práctico, y bueno, y de ahí ustedes van respondiendo, pueden hacerlo en Word, en Excel o papel y enviar fotos, eso es lo de menos. Bien, ¿cómo es el tema de las promociones y demás cosas? Para esta materia tienen promoción, como todas, tienen promoción. Para que ustedes puedan acceder a la promoción, tienen que sacar una nota de 7 o más de 7 en ambos parciales. No promedio, sino nota individual. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden sacar un 7 y un 7, un 7 y un 8, un 9 y un 9, cualquier nota que sea super 7 o más de 7 en ambos parciales, no promedio. Si ustedes sacan, por ejemplo, un 10 en el primero y un 4 en el segundo, el promedio les da el 7, pero no sería promoción, ¿sí? Entonces la promoción se obtiene habiendo sacado 7 o más de 7 en ambos parciales sin haber realizado recuperatorio, ¿sí? Si ustedes tienen que recuperar alguno de los parciales porque les fue mal o porque no lo pudieron presentar en término, bueno, la nota de recuperatorio no va para la promoción, así que el que recupera no puede promocionar. Si ustedes aprueban los dos parciales, pero no llegan a la nota mínima de 7 o más de 7, van a quedar regulares, ¿sí? O sea, si sacan 4, 5 o 6, vieron que la nota mínima de aprobación es 4. Si ustedes sacan 4, 5 o 6, van a estar regulares, no promocionados, pero sí regulares,
Y bueno, y si sacan menos de 4 o no presentan el parcial, van a tener que hacer el recuperatorio, presentar el recuperatorio. Y bueno, el recuperatorio veremos si obtienen la regularidad habiendo recuperado lo que les fue mal o no pudieron presentar, o bueno, si no, si directamente si no pueden hacer los recuperatorios o en el recuperatorio también le va mal, quedarán en condición de libre, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre quedar en condición de promocionado y condición regular? Si ustedes quedan en condición de promoción, van a tener que rendir un coloquio, que el coloquio se toma en la última semana, digamos, o sea, semana del 18 al 22 de noviembre. Y entonces, si ustedes quedan promocionados, rinden el coloquio en esa semana, ya veremos, ha llegado el momento qué día, y con un temario mucho más acotado y preguntas mucho más puntuales de algunos temas en particular. En cambio, si ustedes quedan regulares, bueno, se tienen que anotar en las fechas de exámenes del instituto, que son en diciembre, y bueno, rendir el programa completo de la materia. Por lo tanto, la promoción es una gran oportunidad, traten de no desaprovecharla. Por eso es importante que saquen 7 o más de 7 en ambos parciales. Vías de comunicación, bueno, tenemos bueno, la clase, esta clase por supuesto quedan grabadas y se suben, se van a subir en la propia pestaña de cada clase. Clase uno abajo, o sea, vieron que ustedes tienen la clase, el material de estudio, y abajo del material de estudio van a encontrar la clase grabada. La clase grabada se sabe publicar al día siguiente o al otro día de hecha la clase. Por ejemplo, esta clase es los martes, calculo que el miércoles, a más tarde el jueves, ya va a estar subida esta clase grabada, si ustedes lo pueden ver las veces que estimen necesario. No se exige ningún tipo de asistencia, por lo tanto no es necesario que estén en vivo. Obviamente que es mejor que estén en vivo, yo los aliento a que estén acá en el horario de clase, pero si por cualquier motivo no pueden estar o por lo que sea, no hay problema, ver la clase grabada, para eso está. Pero no se toma asistencia, a eso me refiero. Y los únicos trabajos obligatorios que ustedes deben presentar, que van con nota y que le dan la regularidad de la materia o la promoción, son los dos parciales. Los trabajos que están en las clases son de repaso, son de práctica, no son de presentación obligatoria, ¿sí? O sea que las actividades prácticas que ustedes van a encontrar al final de cada clase no tienen que presentarla obligatoriamente. Si ustedes quieren, la pueden realizar, subirlas al foro para que ellos se las corrijan, no hay ningún problema, pero no tienen que presentarla obligatoriamente como una actividad con nota, ¿sí? La única actividad con nota son los parciales 1 y 2 y el recuperatorio si es que le hace falta hacer. Entonces, les decía, las vías de comunicación son, tenemos las tutorías, también está publicado ahí en el campus, la tutoría es los días miércoles a las 20:15, de 20:15 a 21, tenemos ahí el horario de tutoría en el cual yo estoy conectado, tienen ustedes ahí un link, cualquier duda, cualquier consulta que tienen, ingresan a ese link y me preguntan. Y bueno, y si no, también pueden hacer las consultas a través de correo electrónico o a través de la mensajería interna del campus, ¿sí? Cualquiera de esas vías también podemos usar. También pueden preguntar acá en este espacio, pero este espacio en realidad no está destinado a responder dudas, digamos, porque este espacio en realidad está destinado a explicar temas. Por supuesto que si son dudas pequeñas, puntuales, yo se las respondo. Si son muchas dudas o dudas que nos impliquen mucho tiempo, yo les diría que lo hagamos en la tutoría, porque si no, no podemos perder todas las clases respondiendo dudas, ¿se entiende? Porque aparte tenemos 45 minutos nomás, tampoco es que tengamos mucho tiempo. Entonces, bueno, dudas así pequeñas, muy puntuales, me lo pueden preguntar acá. Dudas ya un poco más importantes, les recomiendo que lo hagan a través de la tutoría de los días miércoles. Aparte, ahí es un trato directo, me pueden preguntar cualquier cosa en la tutoría y no hay problema con los tiempos. Bueno, material de estudio, como habrán visto en el campus, está dividido, digamos, tenemos dos archivos eh, digamos, la clase se sube en dos archivos distintos, uno que se llama versión digital, otro que se llama versión para imprimir. El contenido es exactamente el mismo. La diferencia es que la versión digital está hecho por si ustedes quieren estudiar de la pantalla, directamente de la computadora, del celular, de la tablet, y la versión para imprimir está hecho con otro formato, por si ustedes lo quieren pasar a papel.
eso ya es decisión de ustedes. El contenido es exactamente el mismo. Bien, bueno, eso eran más o menos las cuestiones en generales que les quería comentar. No sé si alguien tiene algo que no le haya quedado claro o que quiera preguntar. Pueden hacerlo en este momento. Y si no, ya, bueno, directamente pasamos a ver algo de los temas que corresponden a esta primera clase. No sé si habrán tenido la oportunidad de ver el material de estudio que he subido ayer. Generalmente el material de estudio o la clase se sube los lunes o por ahí trato de subirlo un poquito antes, el sábado o hasta el viernes también, cosa que ustedes por ahí tengan tiempo de leerlo antes de venir acá. Lo ideal, estoy hablando en términos ideales, sería que ustedes hubieran leído quizás la clase y después vengan acá a presenciar la clase online para que les resulte un poco más familiar. Por ahí hay temas que les pueden resultar familiares a aquellos que han tenido contabilidad en el colegio, porque esta materia se llama Introducción a la Contabilidad, precisamente se dan los conceptos básicos de los aspectos contables. Por ahí el que ha tenido contabilidad en el colegio le resulta mucho más familiar porque ya él ha visto estos temas en su formación de nivel secundario. El que no lo vio no se da problema porque acá se da de cero. O sea, hacemos el supuesto de que nadie sabe nada. Simplemente que el que ya lo vio en el colegio le resulta más sencillo, más familiar a quizás algunos temas o alguna terminología. Pero el que no lo vio, no pasa nada porque no se requiere conocimiento previo, por eso se empieza a dar desde muy básico. Bueno, esta materia es eminentemente práctica, tiene mucho contenido de ejercitaciones, de prácticos, de tareas, de actividades numéricas, pero también tiene algunos conceptos teóricos, ¿sí? Como esta primera clase. Esta primera clase no tiene nada relacionado con cuestiones prácticas. Ya a partir de la semana que viene, sí, ya podemos empezar a ver algo un poquito quizás más práctico. Lo que corresponde a esta clase es todo teórico, ¿sí? Es una clase introductoria, donde básicamente los principales temas. Digamos, acá en esta clase de 45 minutos yo no les voy a desarrollar el contenido completo del material de la semana por una cuestión de tiempo, ¿sí? Yo acá les doy un resumen, un pantallazo, para que ustedes sepan cuáles son los temas más importantes que corresponden a esta clase. Bueno, acá en esta primera semana, en esta primera clase, lo que vemos o lo que vamos a ver es lo que es la información, el sistema de información y el sistema de información contable. ¿Sí? Tenemos, digamos, tres conceptos bien diferenciados que están relacionados entre sí, pero tenemos por un lado la información, por otro lado lo que es un sistema de información en general y por último lo que es el sistema de información contable. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mientras yo voy hablando, generalmente suelo compartir pantalla como si fuera un pizarrón, ¿sí? Este vendría a ser el pizarrón. Entonces le dijimos lo que es información, lo que es un sistema de información y lo que es el sistema de información contable. Esos son digamos, los puntos más importantes a tener en cuenta en esta primera semana. Primero, ¿qué es la información? Bueno, cuando nosotros decimos información, ¿a qué nos referimos? La información es cualquier elemento que nos permite reducir la incertidumbre. Incertidumbre es cuando no sabemos qué va a pasar, cuando hay algo que no sabemos qué es. Bueno, esa incertidumbre se reduce o se achica a través de la información. Entonces, la información es cualquier elemento que nos permite reducir la incertidumbre y que nos facilita la toma de decisiones. ¿Sí? Digamos, sin información es prácticamente imposible la toma de decisiones correctas y tampoco es imposible generar o realizar una correcta administración de una entidad. O sea que la información es fundamental. La información tiene que tener algunas características para que sea, digamos, válida. Tiene que ser precisa, tiene que ser verdadera, tiene que ser, digamos, justa en el tiempo, tiene que ser verificable. ¿Sí? Toda, digamos, la información para que a nosotros nos sirva tiene que tener una serie de características, pero la información es fundamental, como le decía recién, más que todo, para reducir incertidumbre y principalmente para ayudar al toma de decisiones.
¿Cuál es la información que a nosotros nos va a interesar en esta materia? Es la información contable, obviamente. Más concretamente los balances o los estados contables, que es la información que a nosotros nos interesa o que le interesa a quien utiliza esta información contable. Pero la información se da en cualquier aspecto, por ejemplo, qué sé yo, por decir un ejemplo sencillo, en la medicina, por decir, la medicina es uno de los, digamos, de las ramas o de la ciencia donde más utiliza la información. Información resumida en análisis de laboratorio, en estudios, bueno, cualquier tipo de radiografías o lo que ustedes quieran, todo eso brinda información para que el médico tome una decisión de cómo atender a su paciente. Bueno, ¿ustedes se imaginan que podría un médico diagnosticar a un paciente sin información? ¿Podría un médico diagnosticar que tenés si no te hizo análisis de sangre, radiografía, etcétera, etcétera? O todos los estudios que hace la medicina, no, sería imposible, sería ojo, sería como ocurría hace 200 años atrás, donde un médico simplemente tocando al paciente, por ahí le acertaban lo que tenía. Bueno, precisamente la información en este ejemplo que estoy dando de la medicina, que es un ejemplo bien fácil de entender, lo que fue haciendo fue reduciendo la incertidumbre, porque antes el médico no sabía lo que tenía una persona adentro de su organismo. Entonces, era algo intuitivo. Bueno, la información que fue avanzando con la tecnología en el tiempo le fue permitiendo a ese profesional de la salud ir reduciendo la incertidumbre y al mismo tiempo le permitió ir tomando decisiones cada vez más correctas. Bueno, eso mismo lo podemos traspolar a una empresa. Imagínense una empresa, un gerente, un administrador, etcétera, ¿qué decisión podría tomar si no tuviera información? Si no tuviera la información de las ventas, información de costos, información de la inflación, de cómo va a ir el dólar, información de, no sé, de la competencia, qué producto largó el mercado. Bueno, toda una serie de información que le va a permitir al administrador o quien ejerza tareas administrativas, contables, etcétera, reducir esa incertidumbre y tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, si a mí me dicen que tal producto no es rentable, ¿para qué lo voy a seguir produciendo? Directamente lo dejo de fabricar y por ahí me conviene dedicarme a otra cosa. Entonces, la información es fundamental para esa toma de decisiones, para que quien agarra esa información, quien usa esa información pueda tomar las decisiones correctas y que si no existiera esa información no podría tomar esas decisiones, ¿sí? O sea que la información juega un papel fundamental en cualquier sistema, precisamente o puntualmente en el sistema de información contable, que es el que nosotros vamos a desarrollar en esta materia. Bueno, eso es lo relativo a información. Si quieren ampliar un poquito más, en el apunte van a encontrar un poco más de especificaciones. Después, a continuación tenemos lo que se denomina el sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Porque la información no se produce sola. La información no viene dada, sino que la información hay que fabricarla, hay que generarla. Volviendo al ejemplo de la medicina. La información que brinda un análisis de laboratorio, bueno, hay que hacerlo el análisis de laboratorio, ¿sí? Para que luego tengamos la información. Entonces la información no, no nace sola, sino que hay que fabricarla, hay que producirla. ¿Cómo se produce la información? A través de un sistema de información. Entonces, ¿el sistema de información qué es? El sistema de información es un conjunto de datos, personas y, digamos, metodologías y tecnologías que combinados dan como resultado una información útil, ¿sí? O sea, lo que hace el sistema de información es tomar datos, procesarlos, o sea, aplicar algún proceso en particular y eso da como resultado una información útil, ¿sí? Porque tampoco una información que no es útil no me sirve. O sea, la información para que sea válida tiene que ser útil, útil para la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que hace el sistema de información. El sistema de información sería como la fábrica de la información, como el que produce o el que genera la información, eso es lo que se denomina el sistema de información. O sea que el sistema de información, estoy hablando en términos generales, ¿no? Un sistema de información es cualquier elemento, cualquier, digamos, proceso que da como resultado una información válida. Este sistema de información está compuesto por básicamente tres pasos fundamentales, que serían, primero,
Estamos hablando siempre del sistema de información, ¿sí? Tenemos digamos, los pasos o las funciones del sistema de información. Tenemos primero, lo que hace el sistema de información es captación de datos. El segundo paso es procesamiento de datos. Esperen que le vamos a poner los números. Entonces, captación de datos, procesamiento de datos en segunda instancia y por último, la información. Información de salida, ¿sí? O sea que como que el sistema de información consta de tres pasos o tres etapas bien diferenciadas en ese orden. El primer paso de un sistema de información es la captación de datos. O sea, el sistema de información se tiene que nutrir de los diferentes datos que van a servir para que, una vez procesados y analizados, den como resultado una información de salida. Por ejemplo, a ver, no quiero dar ejemplos contables porque los ejemplos contables los vamos a dar acá cuando hablemos del sistema de información contable. Por ejemplo, supongamos, volviendo a ese ejemplo que daba yo de los análisis, ¿cómo sería la captación de datos en un análisis clínico o médico? Bueno, la captación de datos sería, por ejemplo, si fuera un análisis de laboratorio, cuando el paciente va y le sacan sangre. ¿Sí? Ahí está, el sistema está captando los datos. ¿Sí? Una vez captados esos datos, que hay infinitas formas de captar datos de acuerdo al sistema de información que estemos utilizando, ¿no? Una vez captados esos datos, que son los datos que existen y que nosotros tenemos que buscarlos y usarlos, digamos, una vez captados esos datos viene la etapa 2, que sería el procesamiento de los mismos. Nosotros obtuvimos los datos, le aplicamos algún proceso, alguna tecnología, algún procedimiento y lo que estamos ahí haciendo es procesar los datos. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del análisis, bueno, una vez que se toma la muestra de sangre, ese sería el paso 1, la captación, esa muestra se analiza con distintas maquinarias que no conozco la verdad, que utilizan los laboratorios, lo que están haciendo ahí es procesar esa información, esos datos, mejor dicho. Y por último, una vez que ya hemos procesado los datos, lo que se obtiene es la información de salida. La información de salida son los distintos informes, ¿sí? Que son los que realmente sirven para la toma de decisiones y la reducción de incertidumbre. En todo este proceso, lo que más importa es esta parte final, la información de salida, que por ejemplo, en este caso que estoy diciendo de un análisis de laboratorio, la información de salida sería ese informe que a uno le dan cuando va a buscar los resultados de los análisis, ¿sí? Entonces, esa información de salida, fíjense, en este ejemplo, cómo permite reducir la incertidumbre, porque el médico viendo el análisis sabe qué enfermedad tengo, y permite tomar decisiones correctas porque en base al análisis el médico me va a dar los remedios necesarios para que yo supere esa enfermedad. Entonces, fíjense cómo en este ejemplo, cómo viene el proceso. Tomo los datos, los proceso, genero la información de salida y esa información de salida es la que va a reducir la incertidumbre y posibilitar la toma de decisiones correctas que si no existiera esa información de salida no se podrían tomar o se podrían tomar las decisiones pero no serían quizás las correctas. Eso es un sistema de información en términos generales. Ahora, lo que nos interesa a nosotros en esta materia en particular es el sistema de información contable, que es el que anoté acá abajo. El sistema de información contable, en realidad, es un subsistema que forma parte del sistema general de la empresa. O sea, la empresa tiene un sistema, la empresa o una entidad cualquiera es un sistema, ¿sí? Un sistema porque está compuesto, constantemente va captando datos, procesándolos y generando información. Dentro de ese sistema tenemos distintos subsistemas. Bueno, uno de los subsistemas es el que se encarga de los aspectos contables. Se llama sistema de información contable, que es la base de nuestra materia. Digamos, lo que nosotros vamos a estudiar es la contabilidad, o sea, el sistema de información contable. ¿Cómo son estos tres pasos en un sistema de información contable? Ahora vamos a ir más específicamente a los tres pasos, pero en un sistema de información contable. ¿Cómo sería la captación de datos en el sistema de información contable? Bueno, en el sistema de información contable, los datos se captan
a través de la distinta documentación que existe. Por ejemplo, los documentos comerciales, llámese facturas, recibos, notas de crédito, notas de débito, documentos financieros, por ejemplo, los cheques, los resúmenes bancarios, documentos laborales, por ejemplo, recibos de sueldos, planillas de vacaciones, documentos impositivos también podemos tener, que serían las declaraciones juradas de impuestos. Bueno, toda esa documentación, guarda que cuando hablo de documentación no pensemos siempre en un papel, ¿no? Actualmente la mayoría de la documentación es virtual, ¿sí? Por ejemplo, las facturas ya no hay casi facturas papel, son facturas electrónicas. Los cheques también, la mayoría son cheques electrónicos, no tanto cheque papel. Todo lo que sea la parte de las declaraciones impositivas y todo eso, también son todas virtuales. O sea que cuando hablamos de documentación, no pensemos siempre en papel, pensemos en cualquier documento, ya sea físico o ya sea virtual. Entonces, el sistema de información contable se nutre de todos esos datos, los vamos a anotar acá, serían los documentos o documentación. Esa documentación puede ser comercial, financiera, laboral, impositiva, etcétera. ¿Sí? Toda esa documentación laboral, financiera, impositiva, etcétera, es el origen de los datos del sistema de información contable. Una vez que captamos todos esos datos, a través de la factura, de los cheques, de los pagarés, de los recibos de sueldo, de las declaraciones de impuestos, etcétera, una vez que hemos captado todos esos datos, los tenemos que procesar. ¿Cómo los procesamos? A través de los distintos registros contables, ¿sí? Los registros contables son la forma de procesar toda esa información, perdón, todos esos datos que están dando vuelta de toda la documentación, nosotros los tenemos que condensar y simplificar en los registros contables, por ejemplo, los libros, libro diario, inventario, planillas, perdón, subdiarios, etcétera. ¿Sí? Toda esa información se va, acá, vamos a ver bien, toda esa información, esos datos, mejor dicho, que hemos captado en el punto uno, lo vamos procesando a través de los registros contables, principalmente el libro diario, inventario, etcétera. Acá va con singular, no es plural. Bueno, así es como vamos entonces procesando los datos a través de nuestros registros contables. Y por último, ¿sí? Lo más importante, siempre recuerdo, el sistema de información, cualquier sistema de información, ya sea contable o no contable, lo más importante siempre es la información de salida, ¿sí? Porque la información de salida es la que ayuda a tomar decisiones correctas, la que reduce la incertidumbre, etcétera. Bueno, ¿cuál es la información de salida que a nosotros nos provee el sistema de información contable? Bueno, principalmente los estados contables. ¿Qué son los estados contables? Los estados contables son, eh, quizá lo conozcan o les resulta un poco más familiar el término balance. O sea, los estados contables son los balances o el balance de la empresa o de la entidad, que es la información final del sistema de información contable. O sea, el sistema de información contable tiene como objetivo final producir o generar los estados contables. ¿Qué son los estados contables? Bueno, los estados contables son un resumen de la situación de la empresa. Los estados contables nos muestran la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa o de la entidad. ¿Sí? La situación patrimonial, económica y financiera, todo eso lo vemos condensado o resumido en los estados contables. La situación patrimonial es qué tenemos. O sea, cuando nosotros hablamos de situación patrimonial es qué tenemos, qué bienes tenemos, qué deudas tenemos, o sea, cómo es nuestro patrimonio. Eso sería la situación patrimonial. Después, la situación económica es si estamos ganando o estamos perdiendo. ¿Y cuánto? ¿Cuánto estamos ganando? ¿Cuánto estamos perdiendo? Esa es nuestra situación económica. Y la situación financiera es si tenemos, o sea, cómo utilizamos nosotros el dinero, si tenemos una buena solvencia financiera, digamos, si estamos holgados financieramente o nos está faltando fondos. Porque muchas veces
Yo puedo tener una buena situación patrimonial, pero una mala situación financiera. Porque la situación patrimonial es el patrimonio que yo tengo y el financiero es el efectivo ya no se usa el efectivo billete, pero sí cuando hablamos de efectivo también nos referimos a los saldos bancarios. O sea que la situación financiera es digamos, el efectivo que yo tengo para realizar pagos. Por ahí tengo buena situación financiera, patrimonial y no financiera, por ejemplo. A ver, supongamos un ejemplo así. Supongamos que yo tuviera, no sé, fuera dueño de 5 casas, 5 propiedades. Bueno, patrimonialmente estoy bien, tengo buen patrimonio. Pero supongamos que las 5 propiedades las tengo desocupadas, no las tengo alquiladas. No cobro un centavo de ahí. O sea, no tengo nada de movimiento de dinero. O sea, patrimonialmente tengo una buena capacidad, pero financieramente no puedo hacer pagos porque yo no puedo ir a pagar una compra de algo pagando con una propiedad, ¿sí? O sea, tengo que tener dinero. Entonces, fíjense que lo patrimonial es una cosa, lo financiero es otra. Yo puedo tener buen patrimonio, pero mala situación financiera o viceversa. Y la parte económica es si lo estoy ganando, estoy perdiendo. ¿Estamos? Bueno, toda esa información la vemos en los estados contables, que es la información de salida, que es la información más importante que produce el sistema de información contable y la que nos sirve para la toma de decisiones y la reducción de la incertidumbre. Ahora, ¿a quiénes va dirigida esa información contable? Esta información de salida, estos estados contables. Bueno, va dirigida a lo que se denominan los usuarios de la información. ¿Quiénes son los usuarios de la información? Bueno, los usuarios de la información son aquellos que van a utilizar esta información generada por nuestro sistema de información contable para la toma de decisiones y para la reducción de incertidumbre. Dentro de los usuarios tenemos dos, usuarios internos y usuarios externos. ¿Sí? Los usuarios de información, entonces repito, son aquellos que utilizan la información para la toma de decisiones. La información, recuerden, principalmente es esta, la información de salida que nos brindan los estados contables. ¿Quiénes son los usuarios internos? Bueno, los usuarios internos vendrían a ser aquellos que están adentro de la entidad, adentro de la empresa y que toman decisiones, repito. La información sirve para la toma de decisiones correctas. O sea que la información que nos brinda el sistema de información contable es útil para personas internas dentro de la entidad que tengan capacidad de decisión, ¿sí? Por eso dentro de los usuarios internos podemos encontrarnos con gerentes, eh, directores, presidente, etcétera, ¿sí? Presidente de la empresa, no del país, ¿no? Gerentes, directores, presidentes, etcétera. Ellos son los usuarios internos de la información, los que van a utilizar esta información que nos brindan los estados contables y van a decidir y van a reducir su incertidumbre para saber dónde está parada la empresa. Por ejemplo, si ganó, si perdió, qué decisiones tomar a futuro. Bueno, todo eso lo vamos a hacer en base a los estados contables. ¿Y quiénes son los usuarios externos? Bueno, los usuarios externos son aquellos que no están adentro de la entidad, pero que utilizan la información también siempre para la toma de decisiones. ¿Qué ejemplos podemos tener acá? Y pueden ser bancos, eh, clientes, proveedores, podemos tener también el Estado, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, bancos. Y sí, el banco, supongamos que yo voy a pedir un préstamo al banco. Sí, la empresa va a pedir un préstamo al banco. Bueno, ¿qué va a hacer el banco? El banco va a analizar la situación patrimonial, económica, financiera de la empresa. ¿Cómo lo va a analizar? Y viendo los estados contables, viendo el balance. O sea que el banco, fíjense cómo utiliza esa información de salida para ver si le presta plata a la empresa. O, por ejemplo, el Estado con los impuestos. ¿Cómo hace el Estado para saber cuánto gané yo? ¿Cómo es mi situación patrimonial para ver si estoy pagando los impuestos que corresponden o estoy evadiendo? Y bueno, también analizando los estados contables para ver cuál es la posición de la empresa. Los proveedores también para darme crédito. Supongamos que un proveedor, yo le voy y le pido, voy a hacer una compra a un proveedor de máquinas o de mercadería o de lo que ustedes quieran, y vamos a hacer la transacción en cuotas o a crédito.
bueno, seguramente este proveedor, antes de darme cuotas, va a analizar mi situación contable, mi situación patrimonial, económica, financiera, para decidir si me otorga préstamo, me otorga crédito o no me otorga crédito. Entonces, fíjense cómo estos estados contables, que es la información de salida del sistema de información contable, fíjense cómo puede ser usado adentro de la entidad para tomar decisiones internas o por usuarios externos que necesitan conocer cómo es la situación de nuestra entidad para tomar decisiones también con respecto a nosotros. Entonces, concretamente, nosotros vamos a ver en esta materia las tres etapas. La primera etapa, que es la captación de datos a través de documentación, vamos a ver estas dos primeras, porque las próximas dos clases, si mal no recuerdo, déjame ver el cronograma, las próximas dos clases se refieren, claro, bien, la clase que viene se refiere a documentos comerciales y la otra se refiere a documentos financieros. Vamos a dejar la parte laboral e impositiva de lado porque esto lo van a ver en otras materias. Pero nosotros vamos a empezar la semana que viene y la otra viendo en una semana la documentación comercial y en la otra la financiera para que tengamos más idea de lo que es la captación de datos, o sea, cuáles son los documentos que nos van a servir para captar datos. A continuación, sí, ya vamos a pasar al procesamiento de los mismos, donde vamos a ver los registros contables, vamos a ver el método contable, que se denomina el método de la partida doble, que después nos va a permitir realizar los registros en el libro diario, etc. Y por último, las últimas dos clases, siguiendo siempre el cronograma, no, perdón, me equivoqué de cronograma. Esto lo vamos a ver, esto se ve se me mezcló con otra materia que sí lo vemos. Esta última parte, los estados contables no se van a ver en esta materia, estos se ven en la próxima, la contabilidad superior. Nosotros vamos a llegar simplemente hasta los registros contables y alguna que otra cosita más, pero los estados contables se ven en una materia que viene a continuación que se llama contabilidad superior. Ahí sí se ve más en detalle lo que sean los registros, la confección de los estados contables. Pero nosotros vamos a centrarnos en estos primeros dos pasos del sistema de información contable. La captación de los mismos y luego el procesamiento, terminando con los registros contables en el libro diario y alguna que otra cosita más. Y lo que sea la parte de los estados contables lo van a ver después más adelante en la materia que sigue a continuación. Bien. Bueno, más o menos de esto se trata la materia. Este era un pantallazo de lo que es la primera clase. Les recomiendo que lean el material, donde van a encontrarlo más ampliado, por supuesto. Pero bueno, de esto más o menos trata la materia, lo que es la captación de datos con los documentos y el procesamiento a través del sistema contable y los registros en los libros contables de la empresa. ¿Sí? Bien, creo que ya estaremos en hora. Si alguien tiene algo para comentar, preguntar, lo puede hacer en este momento. Y si no, bueno, continuamos la semana que viene. Recuerden que la clase queda grabada y la pueden ver después las veces que ustedes quieran. Bueno, listo entonces. Terminamos. Llegamos acá. Yo tengo una consulta, profe. Sí, cómo no, decime. El tema del final, en caso de no promocionar, ¿cómo sería? El final vos te anotas en la fecha de exámenes de la fija el instituto, no la fijo yo. Hay fechas preestablecidas para cada materia, te tenés que anotar y presentarse a rendir virtualmente, ¿no? O sea, no es presencial. Ah, listo, listo. Esa Se era hace la... el examen final es una parte teórica que se hace, digamos, en tiempo real, lo haces y lo envías, y una vez que pasaste el teórico a escrito, se te hace un oral a través de un Zoom. ¿Sí? O sea, siempre termina con un oral donde vos ahí ya, digamos, terminás la exposición. Pero bueno, se hace en las fechas que pone el instituto, que son en diciembre, y se hace con programa completo. En el caso de la promoción, lo que hacen es un coloquio oral en una fecha que ya se va a decir. eh, y bueno, y se rinde también en un Zoom, pero mucho más cortito. La bibliografía es, no, las clases que vamos subiendo, eh, con eso está bien. Hay más bibliografía también, creo que a ver, déjame ver si acá un segundito, me fijo si acá en el programa, vieron que está el programa de la materia, ahí en el campus.
Déjame ver si hay nombre alguna bibliografía adicional. A ver, un segundito. No, no tiene bibliografía adicional tampoco. No, no, con la bibliografía de las clases está perfecto. Y si querés ampliar, cualquier libro de contabilidad básica te puede ayudar. Pero con lo de las clases, alcance y sobra. Eh, bueno, ¿estamos listos entonces? Seguimos la semana que viene. Bueno, buena semana. Hasta la semana que viene. Saludos.